¿qué tal? Bueno, tal como les prometí, vamos a hacer un nuevo vivo de la Emperatriz Sisi. Para los que no saben quién es, esperen que voy a acomodar acá. Ay, sí, qué ojeras que tengo, espantosas. Bueno, ahí está. Ah, buenísimo. Bueno, la Emperatriz Sisi, que es la protagonista de una serie que hay en Netflix, que está teniendo un montón de éxito a nivel mundial. Bueno, era la emperatriz de Austria entre 1853 y 1898, un periodo bastante largo. Ella se casó súper joven, por eso duró tanto tiempo como emperatriz. Y básicamente, ay, perdón que me estoy acomodando. Bueno, ¿por qué todo el mundo tiene esta fascinación por Sisi? Porque cuando éramos chicos hay unos libros de Villiquen que hablaban de Sisi emperatriz, y etcétera, 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 y todo el romance con el emperador. Y después había unas películas de una actriz monísima que se llama Romy Schneider, que todas nuestras mamás la idolatraban, era muy linda. Y ella hizo la vida de Sisi con otro actor muy hermoso, alemán, que se parecía mucho al emperador Francisco de la vida real. Y bueno, todos crecimos con la novela de Sisi, con los viriñaques y los bailes, que ellos se enamoraron y fueron felices y comieron perdices. La verdad, como ya han visto en la serie, es que no fue así la historia. Y bueno, en este punto les digo, a los que les gustan las historias rosas, están muy bien. No hay por qué bajar a todo el mundo del pedestal. Si no quieren saber la verdadera historia de Sisi, mejor que corten acá el video. Y está muy bien si quieren quedarse con la imagen de la película y de los libros. Es re lindo creer en esas cosas. Y probablemente la visión que tenemos ahora de ella está contaminada por las expectativas que tenemos en nuestra época. Y capaz que en la época de Sisi lo que ella tenía era lo máximo que podía aspirar a una mujer. Entonces, relativo a su época, capaz que ella no ha sido tan infeliz, porque las mujeres no esperaban tanto. Y nosotros la estamos juzgando con los parámetros actuales. Es como juzgar a la gente que tenía esclavos en el siglo XVII. Y bueno, sí, muchos no sabían que los esclavos tenían alma, aunque ustedes se rían. Pensaban que los esclavos eran otra cosa. Ciertos sectores de la Iglesia Católica decía que, por ejemplo, que los indios no tienen alma. Entonces, hay que tener cuidado con juzgar las cuestiones con la óptica de hoy, porque nosotros estamos más evolucionados, aunque nos quieran decir que el hombre empeorado, somos mucho más evolucionados, tenemos nociones de igualdad muy superiores a las de ciertas épocas, y jamás se nos ocurriría casar a una chica de 16 años contra su voluntad con un tipo más grande y mandarla a vivir en un país alejado, lejos de toda la familia que la quiere. Bueno, en esa época era normal. La gente se casaba a los 16 años, por ahí no elegían el marido. Entonces, bueno, ojo con hacer juicios basados en los valores de esta época. Pero bueno, si les importa saber la historia de Sisi, yo voy a seguir ahora. Simplemente les aviso a los que les gusta la parte rosa, no tiene de malo, está muy bueno. Y la verdad, no hay por qué saber la parte triste de las cosas. También uno, o sea, digo, la vida ya es dura por sí misma. Si ustedes prefieren quedarse con la historia rosa de Sisi, está muy bien. Tampoco sabemos, capaz que la verdadera historia es la rosa y no la que yo voy a contar. Así que bueno, dicho esto, hay un libro de Sisi que me regaló un amigo periodista de La Nación, que es buenísimo, que se llama Sisi, emperatriz contra su voluntad, y creo que es el mejor recuento que hay de la vida de ella. Se escribió después que se liberaron los papeles de ella, privados. Ella legó toda su colección de papeles privados de sus poemas a Suiza, porque ella no creía en los países monárquicos, y Suiza ya era una confederación en la época de Sisi, y el legado de ella recién se liberó para conocimiento público hace relativamente pocas décadas. Entonces este libro se escribió después de eso, y hay poemas de ella, y hay documentos como un poco exclusivos que no están subidos en todos lados. Ella incluso escribía poesía imitando a Heine, que es un poeta alemán muy conocido, liberal. Pero bueno, yendo al grano. Número uno, ¿por qué nos fascina Sisi? Básicamente por los libros y por las películas, y porque tenemos esa ilusión de que es una princesa de cuento. La verdad que no es tan así. Sí, Sisi ha tenido una infancia súper feliz, lo que se ve del castillo de Possenhofen, de los bosques, de que ella andaba a caballo, que era libre. Eso es todo verdad. Si ustedes van a Baviera hoy, el palacio es un lugar de cuento. Es una casa de campo más que un palacio, muy cómoda y muy linda, pero no es Buckingham. Y Sisi vivía con sus hermanos como con un nivel de vida muy sencillo. Los príncipes alemanes no eran de gastar mucha plata ni de tener miles de mucamas, etc. Ellos eran una familia alemana, los Wittelsbach, de Baviera, católicos, y tenían una vida muy común y muy como de alguien de clase alta de la época. Había mucha pobreza en esa época también, entonces ellos relativamente a la pobreza eran gente acomodada,
pero no eran los rusos, que los rusos tipo eran los millonarios de la época. Así que básicamente, para ponerlo en contexto, era como una chica hoy de clase media alta de Buenos Aires, que vivía en una casa de campo muy linda, muy cómoda, pero normal. Eran 9 hermanos, montones de mujeres y básicamente su mamá era hija del rey de Baviera, pero su papá era un príncipe menor. Y a Sisi, a sus hermanas y a su mamá y sus hermanas les pasa básicamente lo mismo. Cuando vos eras de una familia principesca, era una macana porque no podías trabajar porque eras princesa, no podías estudiar porque eras princesa. Algunos más liberales dejaban que las hijas estudien idiomas, pero era re poco común. El padre de Sisi era muy liberal, las hizo estudiar a las hijas, pero básicamente tu vida era esperar conseguir un buen candidato que más o menos acepte tu pedigrí, tus apellidos y que esté más o menos a la altura. Y si no tenías plata no podías elegir mucho y tenías que quedarte ahí esperando que te elijan. Tipo, súper deprimente la situación y no había forma que una princesa trabaje. Y eso ha sido hasta muy poco. O sea, las princesas de cuentos, qué sé yo, todo muy bien, pero tenías que ser una muñeca. Y si te quedabas soltera dependías de tus hermanos varones, o sea, la muerte. Y obviamente tu cuñada te odiaba, porque ¿quién le gusta tener una cuñada colgada, por más princesa que sea? Así que bueno, básicamente las princesas bávaras de la generación de la mamá de Sisi eran hijas del rey, y Sisi y sus hermanos tenían este problemón que eran miles de mujeres que había que colocar en el mercado matrimonial. Había mucha competencia, había muchas princesas lindas en la época. La madre de Sisi era una de las mujeres más lindas de Europa. La tía Sofía también, la madre de Francisco, era una de las mujeres más lindas de Europa. Pero ni siquiera ellas, que eran muy lindas y eran hijas de un rey, han elegido del todo. Tampoco han elegido Sisi y Francisco. Es todo así como a las trompadas en su vida en cuanto a elección de pareja. Así que básicamente, bueno, la madre de Sisi Ludovica como que la habían casado con alguien que había aparecido y que daba con la talla de príncipe católico o whatever, y ella se había enamorado de otro hombre y no se había podido casar con el otro hombre, así que nada, se había casado por descarte la madre de Sisi, y ella tiene una cantidad enorme de hijas mujeres todas seguidas, y la desesperación de esta señora que no tenía mucha plata, ergo las hijas no tenían dote. Dote es la plata que iba con la novia cuando se casaba. Básicamente cuando no tenía una buena dota era una desgracia. Y básicamente la señora tenía que despachar todas estas hijas y era un drama porque vivían en el campo y eran medio pueblerinas y no eran muy finas y no eran muy elegantes. Y bueno, o sea, como que así sí la despachan. Y bueno, esta señora no tenía muchas herramientas emocionales para hacer otra cosa que despachar a la hija con el príncipe más potable que se presente. Así que básicamente es ese el contexto. Y si vuelve a hacer lo mismo con sus propias hijas, las despacha con el primero que pasa por la puerta. Entonces, en esa época era así, no elegíamos como elegimos ahora. Menos que menos podíamos trabajar y mantenernos, y ni hablar de un divorcio. O sea, la madre de Sisi había estado casada con el padre de Sisi más o menos 60 años, y él le metió los cuernos, según ella ha contado, más o menos hasta el aniversario 50 de casados, con cualquier cosa que se cruzaba, y la madre se tenía que callar, porque estaba totalmente prohibido el divorcio y fuera de la mesa. Así que bueno, esas eran las limitaciones de la época, pero bueno, el Sisi crece muy feliz porque a la madre le importaba un pito la corte y el protocolo. Entonces se van a vivir ahí a Possenhofen, cerca del lago Starnberg, si no me equivoco. Y tienen una existencia muy feliz y no se meten mucho en la corte, y ellos son re libres y andan a caballo. Tienen un par de lecciones de idiomas, pero vivían medio como salvajemente. Y el padre se hicieron un liberal total, anarcoliberal, digamos. Milei era un poroto. El padre sí viajaba por todo el mundo. Había adoptado unos chiquitos en África y los trajo a Baviera y los tenía como adoptados como hijos para liberarlos de esclavitud. Él los compra y los libera y los tenía con él trabajando en Alemania, los hace estudiar y vivían con Sisi y todo el mundo estaba escandalizadísimo. Él, bueno, conocía las pirámides de Egipto antes que nadie. Bueno, vivía con otra señora un poco abiertamente con otros hijos. Era free spirit total. Y la madre era la que imponía el orden y el rigor y se ocupaba de gestionar este familión y de colocar a las nenas que, como acabo de decir, no se podían trabajar, no podían estudiar nada. O sea, no les quedaba otra que casarse. Bastante complicado. Bueno, Sisi crece en ese ambiente caótico, libre, con este padre un poco ausente y un poco que hacía lo que se le cantaba, y la madre tratando por el orden, pero la madre no daba abasto y tenía caterva hijas mujeres. Los hijos varones como que no tenían mucho tino para elegir novia tampoco, para los parámetros de ella, así que la pobre buen señora logra educar a la más grande y prepararla para su sobrino, el emperador de Austria.
Ludovica, princesa de Baviera, hija del rey de Baviera, casada con un príncipe como de baja calaña. Muy linda Ludovica, una de las mujeres más lindas de Europa en la época. Bueno, produce estas hijas lindas. La más grande no era la más linda, pero era muy educada, y la pule un poco y la educa pensando en casarla con el hijo de su hermana. Su hermana era Sofía, la famosa artituquesa que sale en la serie Netflix, en cualquier recreación que vean de Sisi, es una bruja. Sí, efectivamente era una bruja, pero también era una de las mujeres más bellas de Europa. La pobre Sofía la casan también con archiduque austríaco medio lelo, el padre de Francisco, medio tarado, y ella se programa a su cabeza de que ella iba a ser madre de un emperador, porque el marido era un zapato y no le daba ni la hora, y el suegro era muy inteligente, pero la habían casado con este ser, y ella enamoraba a todo el mundo alrededor, enamoró al príncipe Basa, eso es verdad, como dice la serie, enamoró al hijo de Napoleón, el duque de Reichstadt. Era súper seductora y súper inteligente y súper formada, pero estaba casada con una meba, y bueno, ella como que se programa mentalmente que ella iba a engendrar un emperador, y educa a su hijo para ser emperador, y ni siquiera era el marido, el heredero del trono, pero ella se programa mentalmente, así tipo atrae la energía, y termina cayéndole la corona casi por accidente al marido, y ella agarra al marido, lo agarra, lo pone contra la pared y le dice, vos no vas a agarrar esta corona porque vos sos muy vago y no te da el bocho, y el emperador va a ser tu hijo. Y esta mujer maneja la sucesión de Austria. Esta mujer tan controladora es la madre de Francisco, que se va a vivir a esta corte hostil, rígida, mala onda, que no aguantaba la inteligencia de Sofía, y ella prepara esta criatura para dominar el mundo. 18 países estaban bajo la corona de Austria, eran una monarquía que estaba aliada con el Vaticano, el emperador de Austria podía, si quería, censurar la elección de un papa, ese es el poder que tenían. Era como casi prácticamente una monarquía venida de Dios. Y de hecho el emperador decían que era elegido por Dios. Conclusión, que esta señora que había preparado al nene toda la vida para ser emperador todo, también calculaba casarlo al nene con una chica seria, responsable, prolija y metódica, que era su sobrina Elena, la hija de Ludovica. Entonces Ludovica y Sofía estaban de acuerdo que iban a casar a Francisco, que era re serio, re conservador, re prolijo, que hacía todo lo que había que hacer, y era el emperador de los 18 años, con Elena, que era prolija, seria, hacía todo lo que... Bueno, bárbaro, salió espectacular. Y como bien pinta la serie, van a conocerse a la villa de veraneo de los Habsburgo en Ischl, y claro, Ludovica, que tenía esta catarata de hijos que no sabía qué hacer, se la lleva a Sisi, porque Sisi era muy revoltosa, era muy liera, se escapaba, andaba a caballo en pelo, en patas, y además se había enamorado, como siempre porque era muy inoportuna, se había enamorado de un edecán del padre, que era noble, pero lo mismo, era el edecán, era conde, o sea, no te casabas con un conde si eras princesa. Entonces lo habían despedido al edecán, lo habían mandado a Villa no sé cuánto, sacado fuera de la vista de Sisi, y Sisi estaba deprimida y con el corazón roto por este conde. Entonces la madre se la lleva a Ischl para ver si la animaba, y se le enchufaba a alguno de los hermanos del emperador de Austria, porque había que colocar todas estas hijas, ¿no? O sea, era como colocar más o menos vacas en el mercado de Liniers. Parten todas, y a último momento algo les pasa, que pierden las valijas. Entonces Elena, que era toda seria, compuesta, reposada y hacía lo que había que hacer, estaba toda vestida de negro porque venían de un funeral, y toda dura, y nerviosa, y estaba Sisi, que era la que estaba supuestamente deprimida y mala onda, pero tenía 15 años y se reía mucho y usaba trencitas. ¿Qué te cuento? Que van a tomar el té con el emperador a la villa imperial, y ya todas estaban haciendo los rulos para el compromiso entre Elena la perfecta y Francisco José el perfecto, y Francisco José, que nunca se salía del guión, ve a la chiquita esta de 15 años a las trenzas, y esa cosa de que ya era mujer, pero tenía como la picardía de una niña, y se enamora perdidamente. Sí, ni se entera, ni se da cuenta, nadie le pregunta. Y va y le dice a la madre, no, yo no me caso con Elena ni ahí. Me parece un bodrio, aburrida, mala onda, qué sé yo. Yo me quiero casar con la hermana menor. Y la madre, que no, ¿cómo te vas a casar si no está educada, no habla idiomas, no es fina, no esto, no lo otro? Y él, por primera vez en su vida, y probablemente por única, le dice a la madre, ni en pedo. Yo me caso con Sisi, no me caso con nadie. Bueno, era el emperador de Austria, no necesitaban otro drama en la familia, ya habían tenido muchos problemas sucesorios, y se casa con Sisi, que nadie le pregunta a Sisi, eso hay que decir la verdad. Sisi ni se entera, o sea, de nada. De golpe un día le viene y le dice, mira, si quiere casar con vos el emperador. Era uno de los hombres más poderosos de Europa, y ella, un poco así desbordada por la situación, dice que sí. Pero después, cuando se habla del tema, la madre dice, cuando le preguntan, che, pero Sisi estaba consciente de dónde se metía, y la madre dice, mirá,
no hay opción. Con el emperador de Austria nadie dice que no. Así que bueno, ahí la meten así de una patada en el mercado de casamientos. Y a los 16 años la mandan a la pobre Sisi, que había crecido en el campo, feliz con los ciervos, los pajaritos y los caballos, como muestra la película de Rob Schneider. La mandan a Viena, que era como la corte más rígida, conservadora, cuadrada, jugadora, criticona y mala onda de toda Europa. No había mujeres lindas, no eran sofisticadas como las francesas, no tenían como esa cosa de los ingleses que el deporte, eran como los españoles. La corte española era igual que la austríaca. Eran aburridos, eran ultramontanos, cerriles, cuadrados, estaban todo el día en los oficios religiosos y qué sé yo, con la dolorosa y con todo así el drama, el catolicismo ese dramático espantoso que todo es un sufrimiento en la vida y todo es malo. Bueno, todo bien, o sea, yo soy católica, pero tipo esa onda así medio de, como de personaje de García Lorca, así, toda la viuda, bueno, los austríacos eran así, eran como apesadumbrados y mala onda, no eran como los franceses, no eran como los ingleses, no eran como las cortes alemanas, que eran más sencillos y más ligeros. No, era todo el drama, toda la iglesia católica, el obispo, bueno, un bajón bárbaro. Y esta chica que va que se en el campo la meten ahí de cabeza. Y encima, sí, los padres no eran ricos y la mandan con 25 vestidos a Austria. ¿Qué les digo? 25 vestidos de ajuar. Y 10 zapatos. Llega y todas las damas de la corte austríaca ven el ajuar de Sisi y dicen, pero por Dios, el emperador se va a casar con una pobretona. Así que tienen que agarrar Francisco José a escondidas y regalarle un montón de ropa, zapatos y joyas, porque exhibían el ajuar, tipo hasta los calzones que se ponían las mujeres que estaban en la exhibición, y ¿qué iba a decir la gente? Que se casaba con una pobretona. Así que tienen que suplementar el ajuar a escondidas, porque era tan bruja la gente, tan cruel y tan cuadrada, que se fijaban hasta la cantidad de vestidos que llevaba la novia a la corte de Austria. Y ahí la meten a la pobre Sisi y le empiezan a meter corsé, zapatos, todo lo que ella nunca había usado. Y bueno, y Sisi, ahí empieza la tragedia de su vida. Ella se casa, digamos, un poco enamorada, pero ella era súper romántica, súper idealista. Francisco era todo lo contrario. Y la verdad que le cuesta mucho al principio. Y después ella como que tenía que pedir permiso para ver al marido. No podía dormir con el marido, o sea, había que haber una ceremonia para dormir en la cama del marido. No, para comer con él siempre había 10.000 personas. Bueno, vivía con todo el mundo metido en el rodete. Tenía poca intimidad con el marido y hasta la luna de miel el marido laburaba. O sea, la verdad que el comienzo es espantoso. Y después, la pobrecita es verdad, le hacen un examen de virginidad porque la iglesia católica estaba súper obsesionada con que las mujeres sean castas. Y bueno, efectivamente la examinan y, digamos, va un cura y le mira ahí abajo, digamos, si era virgen o no. Y la pobrecita, imagínense la humillación, digamos, la pasa muy mal. No sé si es verdad la respuesta que ella da en la serie de había dos hombres mirando debajo de mi pollera, pero no me extrañaría porque ella era bastante salvaje al principio, sobre todo. Pero bueno, básicamente la pobrecita sobrevive, pero siempre la suegra metida en el medio, metiendo púa, porque a la suegra no le gustaba Sisi. Y la verdad es que toda esa parte de la serie es verdad. La suegra estaba todo el día metiendo púa, todo mal, todo mal. Y cuando ella queda embarazada, peor. Porque tipo ella estaba como incómoda, ella nadie le había explicado cómo se quedaba embarazada una mujer, no sabía nada, había caído en paracaídas y bueno, de golpe se noticia con todo. Y Sofía la obligaba a ir a todos lados para mostrar el embarazo, porque tipo, mira, la emperatriz de Austria es fértil. Y como que ella decía que era obligación de Sisi exhibir la panza en todas partes para que vean que de verdad estaba embarazada. Y la pobre Sisi se moría de vergüenza, porque en esa época otra cosa es que a las mujeres le daba vergüenza el tema de estar embarazada, porque el embarazo implicaba ciertas actividades que a la gente le daban un poco de pudor. No se hablaba abiertamente el tema. Entonces la chica estaba como muerta de vergüenza, embarazada, hinchada, incómoda, con esta nueva realidad de ser mujer, y la suegra la exhibía como un caballo de feria, o sea, muy poco elegante todo. Pero bueno, Sisi tiene todos esos primeros años como muchas dificultades. Primero, bueno, tiene los hijos y tiene que haber testigos porque el heredero y no sé qué de Austria, al final le salen las dos primeras mujeres, pero toda la corte más o menos mirando cuando ella tenía el hijo, es una cosa horrible, y certificando que el bebé era de ella y etcétera. Después, apenas nacen, la suegra se lo sacaba porque la suegra decía que ella no estaba adecuada para ser madre. O sea, ella no podía ver a los hijos. Después tenía 8 damas de honor que la controlaban todo el día, a ver qué hacía, qué no hacía, dónde iba, qué salía, qué sé yo.
ella quería andar a caballo, tenía que pedir permiso, quería caminar, tenía que pedir permiso, todo tenía que pedir permiso. O sea, imagínense lo que nos pasó en la pandemia del encierro y querer matarnos lo uno a lo otro. La corte de Austria 10 veces peor. Y todo el tiempo a Sisi la hacían sentir como que estaba fuera de órbita y estaba desubicada. O que era demasiado gorda, o que era demasiado flaca, o que tenía el pelo muy largo, o que tenía el pelo muy corto. Y le generó muchos traumas, porque ella era muy chica, venía de un ambiente donde se amaban mucho. El padre era mujeriego y todo, pero el padre los quería a los hijos. Y bueno, de golpe ella va a este mundo de la corte de Austria donde la gente era calculadora, perversa, criticona, todo el mundo estaba haciendo componendas todo el día de poder y ella no entendía nada, porque ella venía del campo y la pasa muy mal, la verdad que la pasa muy mal, por lo menos los primeros 10 años de casada. Y ahí entra, ella se da cuenta que en ese mundo donde ella no controlaba nada, le decían qué hacer, a dónde ir, con quién juntarse, le criticaban siempre las amistades, porque no se tenía que juntar con la princesa, que no sé qué, y ella por ahí se hacía amiga del palafrenero. Entonces en ese mundo sus dos escapes eran andar a caballo, pero como tenía que producir 2.000 millones de hijos para asegurar el futuro de la monarquía no la dejaban mucho. Y bueno, otra cosa que ella se da cuenta que le servía para dominar un poco la escena era su belleza. Todo el mundo se quedaba helado cuando la veía porque era espectacular. Entonces ella se empieza a obsesionar, como no podía controlar el ambiente, se empieza a obsesionar con su cuerpo, con su belleza, con su pelo. Y dedicaba horas al pelo, horas a la figura, a ponerse cosas en la cara. Bueno, hace unos rituales de belleza complicadísimos, hace instalar gimnasios en su casa, la primera persona que se conoce que lo haya hecho prácticamente. Tenía gimnasios en todos los lugares donde vivía. Andaba horas de horas a caballo, caminaba horas de horas a la noche para no engordar con los embarazos. Y tenía como una cintura de 48 centímetros que no perdió nunca, ni siquiera después de 4 embarazos, porque era súper obsesiva. Y con el pelo también, se lo termina dejando hasta los pies. Y había como 3 o 4 personas encargadas de cuidar su pelo, y el pelo era tan pesado y tan largo que le daba dolores de cabeza. Pero bueno, ella sentía que con su belleza a algún punto ella podía dominar y tener control. Por eso le prestaba mucha atención a la vestimenta, de todo. Claro que cada salida era como horas de producción, de pelo, de esto y del otro. Y bueno, claro, era tal estrés que al final ella como que no salía tanto porque cada vez que salía era una producción de Hollywood, entonces no salía mucho, no iba mucho a los actos ni nada. También ella le aburría un poco el tema de la corte. Y Francisco era todo lo contrario, Francisco le gustaba cumplir su deber, ser perfecto, ir a todos los actos, todo, y bueno, era muy contrapuesto. Y bueno, básicamente como cuando iban 5 años de matrimonio, ella venía así como a los tumbos porque chocaba mucho con la corte y eran todos súper rígidos y súper injustos con ella, y ella se embaraza, se va a Hungría con las hijas, no le querían dejar las hijas para ir, ella se encapricha y dice: yo soy la madre, que no puede ser, que no me puedo ir de viaje con mis hijas y mi marido. Bueno, se lleva a las hijas se enferman de tifus en Budapest, en Buda, porque Budapest no existía, y se muere una. ¿Y para qué? Todo el mundo dice que era una pésima madre. La verdad, chiquita se agarró una enfermedad por el agua, no tiene nada que ver si sí, pero bueno, todo el mundo le echa la culpa a ella entra en una especie de depresión y le cuesta mucho superar la tristeza de la muerte de su hija mayor, Sofía. Y bueno, en medio de eso, como milagrosamente quedó embarazada y tuvo el esperadísimo hijo varón, que también le sacó la suegra, porque la suegra decía que Sisi no era una madre adecuada, que no tenía idea de criar hijos. Y Sisi era re maternal y re buena con los chicos, pero no la dejaban. Y al pobre chico ese, ya directamente, como era varón, lo ponen bajo un régimen militar y le ponen tipo instructores de, no sé, tipo militares del ejército prusiano, re duros, re estrictos, lo castigaban físicamente, lo hacían lavarse con agua fría. El hijo de Sisi tiene un montón de traumas y un montón de problemas psicológicos en la infancia, hasta que Sisi, ya harta de la suegra esta jodida que tenía, interviene y lo saca. Pero toda la infancia del hijito de Sisi, de Rodolfo, básicamente tipo sus propios preceptores le hacían bullying, porque decían que lo tenían que sacar fuerte. Rodolfo era como Sisi, era hipersensible y bueno, no le funcionaba. Y más o menos a los 8 o 9 años la madre logra plantarse. Pensemos en ese momento que sí, que yo tendría 28 años, era re joven todavía. Bueno, logra plantarse y se pone firme y logra que a Rodolfo lo eduquen profesores normales, civiles. Y en un momento pasa por la vida de Rodolfo un filósofo austríaco famoso, el fundador de las ideas liberales más humanistas, que es Karl Menger, que es mucho tiempo preceptor de Rodolfo, y Rodolfo termina siendo un gran liberal.
no combinaba ni en pedo con la corte de Austria y obviamente lo detestaba. O sea, se llevaba pésimo con todo el mundo, pero Rodolfo estaba totalmente a favor de las ideas liberales de la escuela austríaca, que es la escuela que está de moda en Argentina ahora con Javier Milei. Pero bueno, sí logra rescatar a Rodolfo y un poco sacarlo, pero sí él quedó con un trauma muy fuerte y tenía como ataques de terror y se hacía pis encima, todo por el sometimiento que había tenido por su preceptor desde chiquito. Bueno, más o menos 4 o 5 años después perdón, 6 años después de Rodolfo, Sisi hace su única acción política en su vida, que es básicamente acción liberal, porque a este punto ella había leído muchos libros, se había educado y se había hecho como libertaria. Y ella, la única vez que se mete en política es para convencer a Francisco de darle un poco de autonomía a Hungría. Estaba enamorada de los húngaros, eran rebeldes, eran salvajes, andaba a caballo igual que ella. Y ella estaba fascinada con Julia Andrassy, que era como el jefe de los liberales austríacos, húngaros. Y terminan, bueno, ella haciendo una gran amistad con Julia Andrassy y teniendo una relación espectacular y termina dándole una cierta autonomía a Hungría y consigue que los coronen rey y reina de Hungría a Sisi y Francisco y hacen una monarquía dual. Era Austria-Hungría. Todo ese trabajo es del lobby de Sisi, muy, muy inteligente, digamos, porque termina apagando la rebelión de Hungría, que siempre había sido un problema. Se lo mete a Julia Andrassy en el bolsillo. También la acusan de romances con Julia Andrassy. La verdad que todos los papeles de la época muestran que ella como que tenía cosas más idílicas con los hombres y que no le gustaba el contacto físico ni con su marido ni con ninguno, pero siempre la culpan. Y ahí ella, como para agradecerle a Francisco que le había dado bolilla con la idea de darle independencia a Hungría y se había enfrentado con su propia mamá, ahí sí, para, digamos, agradecerle a Francisco, dice que tengan otro hijo. Y tiene una hija mujer, ella la hace nacer en Budapest, en Buda mejor dicho, y se llama Valeria, y a esa chiquita ella la cría como todo lo que no hace con los otros lo hace con ella. Incluso esa hija se decía que se sentía asfixiada porque no la habían dejado de educar a los 3 primeros hijos y ella con esta como que se suelta todas sus energías maternales y la perseguía todo el día de chiquita. Le hablaba en húngaro todo. María Valeria al final odiaba Hungría, odiaba a Julia Andrassy, odiaba a todos la música húngara y todo lo que la madre le quería imponer así con calzador. Pero bueno, sí la quería hacer la chiquita húngara, no, nunca fue, tenía cero onda con Hungría y Valeria se parecía muchísimo a Francisco. Gracias a eso también se acallan los rumores de que Sisi había sido infiel porque María Valeria es igual al padre de carácter, de cara, todo, y ahí como que todo el mundo se da cuenta que era mentira, que Sisi no le había metido nunca los cuernos del marido. Él sí le engaña con muchas mujeres porque ella, para escapar del sofocamiento de la corte, de la suegra que era un sargento, de las damas de la corte y todo el mundo que le criticaba todo el día por esto, por lo otro, ella viajaba mucho, se convierte en una gran viajera, probablemente la primera turista internacional después de su papá, que conoce todo el mundo, incluso llega hasta Sudamérica. Ella detestaba la corte, detestaba cómo la trataban y cómo la ninguneaban, entonces se iba de viaje todo el tiempo. Y por eso Francisco la termina engañando. Y en un punto ella misma le recluta una novia para poder irse tranquila de viaje porque se sentía culpable. Le recluta una actriz del teatro de Viena. Y ella como que les da su bendición. Y en un momento había rumores sobre Sisi y bueno, que Francisco era infiel a la emperatriz y qué mal porque la emperatriz es la ídola, el pueblo la amaba a Sisi. Y ella empieza a mostrarse en público con ella, con Catalina Rath, la amante de Francisco, como para acallar los rumores. Y lo invitaba al hijo de la actriz a su casa, todo para que nadie piense mal. Ella se toma todas esas molestias porque quería que Francisco sea feliz y ella no estar atada a él todo el tiempo. Pero bueno, básicamente eso es un poco está muy bien reflejada en la serie y creo que va a seguir en ese tono. Lo que no es verdad es el romance con Maximiliano, eso no hay ninguna prueba de eso. Maximiliano sí era liberal como Sisi. Maximiliano se dice era hijo en realidad no del marido de Sofía, la suegra bruja, sino del hijo de Napoleón, que estaba refugiado en la corte austríaca. Y no sería raro porque Maximiliano era muy inteligente, muy despierto, bicho, tenía dotes para la política y que no tenía Francisco José. Francisco José era como más cuadrado. Entonces, por ahí podría ser que en realidad Maximiliano era hijo del aguilucho. Maximiliano termina siendo muy infeliz y casándose con una mujer cuadrada como su hermano, pero
pero era un tipo muy, muy capaz y cuando es gobernador de Italia hace cosas muy interesantes. Pero bueno, básicamente la serie, la verdad que refleja bastante bien todo esto. Lo que no se ve todavía es como los hombres que la marcan a ella, creo que se van a ir viendo con el tiempo, pero se ve un poco... la primera influencia en ella es su papá, que ella lo amaba absolutamente, aunque no era tan cariñoso, pero era como el espíritu rebelde que ella seguía. El segundo hombre de su vida viene a ser este decán del padre, el conde Ricardo, que ella se enamora y cuando los padres se dan cuenta lo fletan y eso le deja como una depresión un poco larga y en medio de eso como que le enganchan con Francisco. Francisco no es un amor para Sisi, para nada. Sí, al final él la idolatraba sí, además cuando ella se hace más grande y se vuelve más aplomada, ella lo dominaba, le hacía hacer lo que ella quería, era terrible, pero bueno, él estaba muerto por Sisi, ella no. Ella era como muy voladora y muy bohemia, muy romántica y él era como muy terrenal, entonces a ella no le gustaba. Sí, en la vejez terminan teniendo una relación de amistad muy, muy pacífica y muy bien. Después ella se la culpa mucho con Giulia Andrássy, el primer ministro de Hungría. La verdad que no creo que haya sido fácil eso porque él estaba rodeado siempre de soldados y de gente del gobierno y ella estaba rodeada de damas de honor y no sé, por ahí en Viena donde se veían o en Budapest había demasiada gente mirando como para que ellos sean libres. Sí hubo muchas fantasías al respecto, pero yo creo lo que dice la autora del libro que acabo de mostrar, que era muy difícil para Sisi en un contexto oficial ser infiel. ¿Con quién más se la culpa Sisi? Con su entrenador de caballos, que era Bay Middleton, que era un pariente de Catherine Middleton justamente, que era un entrenador inglés, que era un genio de la equitación, y ella, cuando se le pasa el capricho de Hungría, desarrolla un capricho nuevo que es hacer salto de caballo, pero salto de muros de caballo, no de las típicas vallas de madera de la equitación, no, a ella le gustaba saltar paredes. Entonces empieza a deambular por Hungría y después empieza a deambular por Inglaterra, después termina en Irlanda y alquila casas y alquila abadías y alquila lo que sea donde saltar las vallas más altas, las paredes más altas. Y tiene caballerizas increíbles, todo, y se le pasa, o sea, ella era como maníaco, así como obsesiva. Cuando le agarra la obsesión por los caballos, 10 años más o menos se la pasa viajando por Gran Bretaña, detrás del hobby y las caballos y no sé qué. También hacía eso en Hungría, que tiene muy buenos lugares para andar a caballo, pero estaba requete obsesionada y la culpan alternativamente con Bay Middleton, que era su entrenador inglés, y con Nicky Esterhazy, que era un tipo de la nobleza austríaco súper paquete, que andaba a caballo espectacular y era un genio, y también andaba en ese ambiente. Yo sí creo la teoría de Brigitte Hamann, que es la autora del libro que después voy a mostrar de nuevo. Lo muestro ahora. Lo pongo acá cerquita. Emperatriz contra su voluntad. Ella dice que sí daba que hablar, pero que no hacía mucho porque era... O sea, a ella no le interesaban las cosas físicas con los hombres. Ella vivía en el mundo de fantasía. Y a mí me parece bastante creíble la teoría porque ella se aislaba de la realidad y se escapaba de las cosas de verdad. Vivían en soñaciones, escribiendo poemas o mirando a la naturaleza, o mirando a los pájaros, andando a caballo. Ella se escapaba. No era para las cosas como las relaciones de carne y hueso, con gente de carne y hueso, y le huía a la interacción con la gente, cada vez más. Pero bueno, la culpan con esas dos personas, la culpan con Giulia Andrássy, y después el otro hombre como fundamental de su vida es su hijo Rodolfo, que era la luz de su ojo, que ella lo amaba profundamente, era muy parecido a ella, pero el padre desaprobaba todo lo que hacía Rodolfo. O sea, Rodolfo era intelectual, le gustaban los libros, era liberal, andaba en los círculos de los autores y qué sé yo, era bastante mujeriego también, y Francisco José todo le parecía mal y siempre lo estaba censurando y siempre lo estaba castrando. Y ese hijo termina casándose mal, termina contagiando de sífilis a su mujer, la mujer queda infértil, y la verdad que tiene una vida súper desgraciada, y como a los 30 años se enamora de una condesa de 16, ridículo, digamos, y terminan, bueno, él con depresión, con muchos problemas con el padre, él siempre también mezclado en cosas raras contra el padre, como conspiraciones políticas contra su papá, porque era un emperador hiperconservador y no quería modernizar nada.
y Rodolfo siempre estaba como en contra. Y bueno, ya al final era tan tirante la cosa, la relación, y él se sentía tan descolocado que se termina yendo a un pabellón de casa con la novia de este 16 años, le mete un disparo en la cabeza a ella y se dispara a él. Hacen como un pacto de suicida, pero él mata a María y se mata a él mismo. Y a Sisi le toca ir a la escena del crimen y limpiar el desastre y hacer la operación de prensa para que los diarios no digan que él había asesinado a la novia y se había matado. Y después de eso Sisi se apaga completamente. Bueno, se manda a mudar absolutamente de Viena. Ella iba y venía, cada tanto aparecía en algún evento familiar, después no volvía, pero ahora directamente se manda a mudar, regala todas sus ropas, regala todas sus joyas, regala todo lo frívolo que tenía, se queda con un par de vestidos negros y se dedica a deambular por Europa como una sombra porque no podía superar la muerte de su hijo Rodolfo. Y las hijas, bueno, básicamente quedan ahí tiradas. Bueno, las hijas ya en algún momento ella las casa, no le importa nada con quién se casan, la verdad que como que nada, deja un poco que la familia se mete, les elija novio sin preguntar. Creo que la pasan bien de casualidad y terminan con matrimonios más o menos razonables de casualidad, pero sí no le dan ni la hora a las hijas, tampoco al hijo varón a la hora de elegir pareja. Ella podría haber tratado que sus hijos se casen por amor, nunca le importó la verdad. Y cuando se murió Rodolfo, la hija de Rodolfo, Isabel, Erci, la madre de la viuda de Rodolfo, se manda a mudar, la deja tirada la chica tenía 8 años por ahí, y Sisi, cero, no le interesaba a la chiquita, y esa chiquita la termina creando Francisco José, y bueno, ocupándose de ella, de casarla y todo, y esa chiquita termina siendo socialista, ¿no? Muy al estilo de su abuela. Su abuela en un punto era un poco socialista, era liberal, pero también tenía una cosa así medio socialista, y bueno, esa chiquita termina expresando también toda la rebeldía de su papá, muchas rebeldías que había en la familia. Y Sisi nunca se recupera de la muerte de Rodolfo y se convierte en un fantasma depresivo que anda por Europa. Y uno viendo retrospectiva la vida, lo que ves es que una persona como que estaba muy infeliz en su contexto, nunca le puede sacar lo bueno. El pueblo la adoraba, su marido la adoraba, pero ella no era feliz. Tampoco logra nunca modernizar esta cosa tan estricta, tan cuadrada. Y al final ella termina teniendo razón, porque ella les decía que se tenían que abrir, que se tenían que democratizar, que tenían que permitir que gente de todas las clases sociales acceda a la corte, bueno, un montón de cosas que suenan re lógicas hoy, pero en esa época eran revolucionarias. Y la verdad que el imperio austríaco se termina muriendo de rigidez, se termina muriendo de no adaptarse a los tiempos, como si se adapta a la monarquía inglesa. El imperio austríaco era mucho más rico y mucho más fuerte que la monarquía inglesa, pero los ingleses se adaptan, cambian, se vuelven democráticos, empiezan a ir a los medios y hacen lo que tienen que hacer, y se casan con plebeyos si es necesario, pero siguen. Y los austríacos eran tan duros, tan estirados y tan apegados al protocolo, que el imperio obviamente se termina destruyendo. ¿Y cuándo se destruye? Bueno, el hijo de Sisi, ya lo conté, o sea, muere en un pacto suicida en 1890. Ella la mata un anarquista italiano en 1898. Y cuando se muere Rodolfo, las hijas mujeres no podían heredar, porque tienen esa otra cosa muy atrasada en Austria, las mujeres no heredan. Las mujeres, las hijas de Sisi eran muy inteligentes, eran muy capaces, pero bueno, no quieren saber nada. Y le toca al hermano de Francisco, bueno, Maximiliano. Maximiliano ya había sido asesinado en la Revolución Mexicana. No, Francisco no, o sea, no lo puede heredar a Maximiliano porque estaba muerto. Siguiente hermano, Carlos Luis, que era el pretendiente original de Sisi cuando eran chicos. Y Carlos Luis también estaba viudo, mala onda total, y dice, no, a mí no me interesa, no tengo ánimo, había enviudado a su mujer, y le pasa a su hijo mayor los derechos sucesorios, Francisco Fernando. Francisco Fernando, que era una especie de orco de derecha, cuadrado, conservador, que maltrataba a la gente, maltrataba a los empleados, maltrataba a los... O sea, una cosa horrorosa. Francisco Fernando, muy impopular, muy mala onda, pero también él había tenido su rebeldía y se había casado con una mujer que era condesa. O sea, Francisco Fernando era heredero, pero los hijos de Francisco Fernando no. Pero bueno, Francisco Fernando era heredero, iba con una cosa así un poco prepotente, después que Austria anexa un territorio serbio de Prepo, Francisco Fernando se va a pasear en 1914 por Sarajevo, un poco pedantemente con la mujer.
Y le advierten, le dicen, mira, la gente está un poco enojada, los serbios están un poco enojados con ustedes. Francisco Fernando no escucha, digamos, típico líder vertical que hay hasta hoy. Francisco Fernando no escucha porque él era el rey de la banana con leche y dice, no, vamos a recorrer igual porque sí, porque mi pueblo, yo soy el heredero del imperio austrohúngaro, bla, bla, bla. Y va con la mujer a recorrer, le meten lo tratan de matar y fallan. Y ahí la policía le dice, mire señor, suspendamos el recorrido, le acaban de hacer una amenaza de muerte. No, porque no, qué sé yo, que la monarquía, que soy descendiente de Dios, bla, bla, bla. Y Francisco Fernando dice, sigamos con el recorrido. A la segunda, por supuesto, viene Gavrilo Princip, que era un loco de anarquista de la Mano Negra, que es la organización anarquista, y le mete la bomba y chao, lo recontramata a él y a la mujer. Pero bueno, Francisco Fernando un poco va a buscar su destino. Y no solo busca su destino, con ese capricho que tiene de hacer el recorrido, el sobrino de Sisi, termina desatando las predicciones que había hecho Sisi, que la monarquía se iba a ir a la miércoles, que se iban a morir todos, que iban a perder el poder porque eran insoportables verticales y no escuchaban a la gente. Y todo eso que decía Sisi durante años en sus poemas y en sus escritos secretos, de que eran los Habsburgo tenían las horas contadas porque no representaban los intereses de la mayoría y no era el mundo de hoy ya, que un imperio tenga 18 países y no existía que vivan encerrados en un palacio, había que ser un sistema democrático y un parlamento, Sisi defendía el parlamento. Bueno, todas esas cosas que Sisi había hecho durante años, la había tratado como loca, de golpe se condensan y tipo se decantan de golpe y saltan así y todo el mundo como que dice, bueno, basta, o sea, ¿qué pasa con esta gente que no entiende nada de nada? Y bueno, Francisco Fernando con su capricho no solamente, digamos, se muere él y su mujer, sino que se termina cargando a la monarquía de los Habsburgo, una monarquía muy antigua con muchos países, era uno de los imperios más grandes del mundo. Bueno, se acelera la caída y desata la Primera Guerra Mundial, porque el asesinato de Francisco Fernando, el sobrino de Sisi, es el que inicia la Primera Guerra Mundial por el siguiente sistema. Austria, que era cuadrada y militarista, era un imperio militarista, era aliada de Prusia, que era otro imperio militarista. Prusia era ya cabeza de Alemania, del imperio alemán, gente militarista, vertical, cuadrada, conservadora y dominante, con problema de control, un pequeño problema de control. Se juntan estos dos popes, tienen esta alianza y del lado del frente, obviamente, ¿quién se pone? Francia, clásica enemiga de Alemania, y detrás de Francia la Inglaterra, porque sí, son los países como afines, y se empiezan a hacer las alianzas. Entonces está la triple alianza, que es Austria, Alemania y no me acuerdo si el tercero es Italia, me falla un poco la memoria. Y del otro lado del frente están Inglaterra, Francia, Rusia, bueno, Serbia, la mar en coche. Y claro, cuando se muere, asesinan en el territorio, en Sarajevo, al heredero del imperio austríaco, los austríacos no dicen, bueno, la Mano Negra es una organización anarquista que pelea hace años por la causa nacionalista, son un poquito locos, son como la banda de los copitos, los investiguemos y los pongamos en la cárcel, porque la policía del imperio era tremenda, en 2 minutos los han detectado. No, Francisco José, que todavía estaba vivo, tiene la feliz idea de declarar la guerra a Serbia, pero Serbia era aliada de Francia. Entonces, con esa declaración, Francisco José, con esa ceguera y esa falta de escucha, y a un montón de gente, activa el mecanismo de alianzas europeo. Entonces, Francisco le declara la guerra a Serbia, Serbia era la aliada de Rusia y Francia, Rusia le declara la guerra a Austria, Alemania le declara la guerra a Rusia, Francia le declara la guerra a Austria, Inglaterra le declara la guerra a Austria y Alemania en solidaridad con su aliado Francia, se empiezan a prender las lucecitas en el mapa y termina conflicto mundial, que todos pensaban que iba a durar 1 año. Pues no, dura 4 años y se convierte en ese momento en el conflicto con más muertos y más pérdidas de la historia. Y secundariamente, se caen como básicamente el 60% de las monarquías europeas, solo sobreviven a ese conflicto. La monarquía de Serbia, sobrevive, bueno, Rumania, que jugando en otro juego, Rumania, Bulgaria, Serbia, Inglaterra. Y
todo lo demás, bueno, Francia ya no era una monarquía, pero todo lo demás, ¡pum!, derribado. O sea, una crisis terrible, unas pérdidas terribles, los rusos exiliados y asesinados, el imperio alemán destruido. A partir de ahí se incuba el fenómeno que le da lugar a Hitler, a partir de ese momento, de las pérdidas de la Primera Guerra Mundial y las penalizaciones que se le ponen a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, eso incuba a Hitler. Y todo ese rosario de macanas y de desgracias que se carga el sistema monárquico europeo prácticamente completo, todo eso se origina en ¿qué? En la necedad de Francisco José. Digamos. Francisco José declarándole la guerra a un conglomerado de países, pensando que Austria seguía estando en la cima del mundo, totalmente ajeno a los reclamos de las minorías por derechos para los trabajadores, derechos parlamentarios, derechos políticos, derechos para la gente pobre, educación, derechos de la mujer, todo, o sea, los derechos humanos básicamente. Francisco no quería oír los reclamos de la gente común, quería encerrarse en el palacio, quería gobernar de ahí verticalmente con la iglesia y con los militares y no escuchar a nadie. Y básicamente desde esa cerrazón, en ese frasco gigante donde vivía, y no la tenía Sisi para retarlo en ese momento, activa el mecanismo que da vuelta a Europa, mucho peor de lo que la da vuelta a Napoleón Bonaparte, muchísimo peor, porque después de Bonaparte se logra reconstruir el sistema monárquico. Después de la Primera Guerra nunca más, se cae todo, y en la Segunda Guerra se cae lo que quedaba. Entonces, bueno, digamos, pobre Sisi, porque ella ha terminado siendo el catalizador de un montón de estupideces que sucedían y de sistemas cerrados y cuadrados que no querían escuchar a la gente, pero al final ella, con todo lo que ella decía y escribía, tenía razón. Ella escribía panfletos liberales y todo lo que pasa ella lo predice. Ella predice que este sistema vertical y que no tiene capacidad de escucha iba a terminar desmoronándose y la caída va a ser tan fuerte que iba a hacer caer a otro. Y la verdad que tiene razón porque es lo que pasa. Ella se muere en 1898, en 1918 se cae la miércoles, o 1920 se cae la miércoles del Imperio Austríaco y nunca, los Habsburgo desaparecen, nunca más, digamos, nunca más nada. Y gobernaban 18 países de la Tierra. O sea, era tremendo lo que tenía Austria bajo los pies y pierden todo por no saber adaptarse a los tiempos, no saber tener una apertura, no escuchar voces nuevas como la misma Sisi o los hermanos de Sisi, que eran mucho más razonables que los austríacos. Una sobrina de Sisi termina de reina de Bélgica y hace un reinado espectacular. La sobrina de Sisi termina siendo como la reina más popular de Bélgica. De hecho, la heredera, no es la heredera, me parece. Sí es la heredera. La heredera del trono de Bélgica se llama Isabel por esta sobrina de Sisi y hace un reinado espectacular, pero el rey era campechano, era popular, era accesible, andaba por la calle y todo el mundo lo conocía y todo el mundo lo saludaba en Bélgica. Bueno, la familia de Sisi tenía algún tipo de clave por su crianza tan campesina de adaptarse a los tiempos como la tenían los ingleses. Y Austria y Alemania le dan la espalda y dicen, no, ustedes no saben nada, que nosotros somos descendientes de Dios, y nosotros tenemos la verdad infusa, y nosotros vamos a gobernar el mundo, y patatín y patatán. Y bueno, así se destruye el imperio alemán y se destruye el imperio austríaco, y en alguna medida surge el nazismo por esa cosa ultramontana, cuadrada, conservadora al pedo, porque el conservadurismo en sí no está mal, lo que está mal es cuando lo aplicás en esa dosis y tan al pedo, porque era todo cuestión, digamos, de que si el emperador descendía de Dios o no. Al pedo, realmente al pedo. Pero bueno, sí, pobre, porque la verdad que la pasa muy mal y toda la vida la tratan como una loca, pero al final termina teniendo la razón. Y los escritos que se publican recientemente sobre ella, que ella le lega al Estado suizo, en muchos poemas, en muchas proclamas, ella habla que todo lo que va a pasar con las monarquías, y ella se manifiesta como fanática del sistema republicano parlamentario. Ella quería derogar a la monarquía, porque la conocía por dentro, conocía todos los vicios que tenía. Así que, digamos, en algún punto, junto a Menger y junto a von Baberg y todos estos iluminados vieneses que fundan la escuela austríaca, que es hoy la base de las ideas de la libertad, Sisi era un poco eso también. Sisi era una libertaria. Llegó demasiado pronto y tenía tenía el cuerpo de una mujer, con lo cual era muy difícil para ella prevalecer con las ideas. Pero Sisi sale de esa Viena,
la de Sigmund Freud, la de Karl Menger, la de Eugene von Barbach, la de, bueno, después de Mises y de Hayek, mucho después. Pero esa surge de ese ambiente cultural que estaba innovando, que estaba pensando cosas nuevas, y que los Habsburgos se negaban en redondo a entender. El mismo hijo de Sisi interactúa mucho con ese mundo intelectual y tiene un montón de ideas nuevas, pero los Habsburgos se niegan a muerte a cambiar, se niegan a muerte a adaptarse, porque ellos iban a morir con las botas puestas, igual que los Romanov en Rusia, y sin cambiar nada, un centímetro, y se mueren. Y pasa lo que dice Sisi, ¿no? El peso del imperio austríaco era tan grande que cuando se cae, no solamente se cae los Habsburgos, sino que voltean a un montón de personas que estaban cerca. Lo mismo le pasa a los alemanes, y lo mismo le pasa a los rusos, ¿no? Se caen y hacen un estruendo tan grande que terminan casi derribando a los del lado. Bueno, realmente muy interesante pensar cómo Sisi, sin ningún tipo de estudio, si solamente con intuición y con un poco de lectura, termina prediciendo lo que iba a pasar con el sistema monárquico europeo. Bueno, si quieren, en próximos videos puedo contarle un poco de las hijas de Sisi y los hijos de Sisi. El hijo, bueno, ya he contado, se ha muerto, pero las hijas sí han tenido descendientes y han hecho vidas como muy copadas. Y la hija de Sisi vivió en su ciudad hasta que vieja, y cayó la monarquía en Alemania y ella no la tocaron, la querían muchísimo. Nunca en la vida tuvo un problema y era hija de la emperatriz de Austria, pero nunca en su vida tuvo un problema porque era una persona muy empática y muy amorosa como su madre. Y se dedicó, las dos hijas de Sisi se dedicaron a la caridad, le decían, a una le decían el ángel de Múnich y a la otra le decían el ángel de Viena. Eran personas beatíficas las dos. Y Sisi tuvo varios nietos curas, alguno con digamos, pedigrí para ser beato, muchos que pelearon en la guerra, bueno, realmente los descendientes súper notables del lado de su hermano varón y de sus sobrinos también, mucha gente muy interesante. Era una familia interesante, un poco loca, pero muy interesante. Y bueno, puedo contarles si quieren un poco de eso después, y por ahí alguna otra anécdota de la vida de ella, relativo por ahí a su aspecto, o la parte más frívola. La primera influencer, la primera it girl de la historia es sin dudas, o sea, la corona está peleada entre Sisi y la emperatriz Eugenia de Montijo. Ellas competían por el trono de la más linda de Europa. Sisi a los 36 años decide que ya no se iba a sacar más cuadros ni litografías porque ya estaba envejeciendo, y no permite que nunca más la fotografíen ni la pinten, para que todo el mundo se acuerde de cuando ella era bella y joven. Y hay un famoso escritor que va a conocerla en un lugar de vacaciones donde ella andaba como siempre escapándose de Viena, y la abuela le dice: vas a conocer a la mujer más bella de Europa, y Sisi ya tenía 60 años, y cuando el chico la ve dice: pero abuela, esta es una señora vieja arrugada, y la abuela le da vuelta la cara de una cachetada, porque claro, los iconos de Sisi eran todos de Sisi a los 30, y nunca más hubo un cuadro de Sisi, nunca más la vio a Sisi, nadie le vio la cara bien a Sisi después de eso, andaba con velo, porque ella quiso conservar la imagen del esplendor. Y Eugenia de Montijo no tenía ese problema, pero sí hay una anécdota que ellas competían por quién era la linda de Europa, y un día un edecán las encuentra a las dos en un cuarto, midiéndose la circunferencia de la pantorrilla, que era como un signo de belleza en las mujeres. Las mujeres no mostraban las piernas, pero bueno, las piernas bonitas generaban comentarios, y había como mucho ratón de cómo eran las piernas de Sisi, como las piernas de Eugenia, porque no se podían mostrar las piernas porque era pornográfico. Y un día encuentra a las dos emperatrices midiéndose las pantorrillas con 1 centímetro a ver cuál tenía la mejor pantorrilla, ¿no? Un gesto de coquetería muy divertido. Ellas tenían una buena relación, y las dos pierden a su hijo varón en circunstancias trágicas, así que tenían cariño entre ellas. Pero bueno, puedo contar más de eso y cómo Sisi se convierte en el ícono de las bellezas europeas, y es retratada por miles de pintores y convertida como si fuera en la Marilyn Monroe de su época, y también de sus hijos la próxima vez si quieren, y quiénes son los descendientes y en qué están. Así que bueno, espero que les haya divertido. Si les gusta la historia real, la serie está muy bien, y también hay en las plataformas diversas versiones de la vida de Sisi que están muy bien, y que abarcan más instancias de su vida que la serie de Netflix. Y después tienen las películas de Romy Schneider, que son una delicia para ver los paisajes. Son bastante románticas en su concepción de la vida de Sisi, pero no hace daño ver, y también un poco de historia se aprende. La verdad que si yo quisiera enseñar la historia a chicos sobre el periodo de digamos, cuando se unifica Italia, y Italia
Austria pierde la Lombardía y se empieza la unificación de Italia y las peleas entre Prusia, Francia, Austria. No es un mal recurso usar este tipo de películas, aunque sean rosas, porque se ven aspectos históricos, se puede, digamos, también un poco ver el tema de la unificación de Alemania. Bueno, hay muchas cosas ahí dando vueltas que la película, incluso la de Romy Schneider, te pueden servir para entender el contexto histórico y también un poco el papel de la mujer de clase alta en esa época, ¿no? Que no tenía ningún tipo de libertad de nada. Una mujer de clase baja sí podía trabajar, una mujer de clase media sí podía trabajar y la que estaba en la cúpula de la pirámide, que era Sisi, no podía. Así que creo que aún la versión rosa de la vida de Sisi es muy útil para los chicos y para la gente joven y para todos para entender un poco de la época. Así que bueno, muchas gracias y perdón las desprolijidades del video, pero tengo una amiga, Verónica, que me ha regalado un aro de luz espectacular y no lo he podido armar. La próxima va a haber un aro de luz y va a salir todo así como súper perfecto. Gracias y me dejan en sus comentarios si quieren saber algo más de la vida de Sisi o de su cuñado Maximiliano o de su cuñado Luis que aparece en la serie, que termina echado de la corte por un escándalo bisexual y con una cosa que pasa en un prostíbulo y lo echan y le sacan la pensión y le sacan la casa y le sacan todo. Bueno, todas esas historias se las puedo contar. Déjenme un comentario si quieren saber más o prefieren otro aspecto, el aspecto estético de Sisi o los hijos de Sisi, las hijas de Sisi. Bueno, siéntanse libre para sugerir temas y bueno, espero que lo disfruten y que disfruten muchísimo la serie. Y si alguno tiene oportunidad de viajar a Europa y sé que es muy difícil, en Viena hay un musical de Sisi que es muy lindo, muy lindo. Mucha gente me contó que lo ha visto y vale la pena. Y si no, van a la ópera de Viena y pueden tener un poco de vistazo de lo que era mucho de la vida de Sisi. Ella iba mucho a la ópera y también caminaba mucho por un parque público que se llama el Prater en Viena. Así que si andan por Viena y quieren darse un bañecito de Sisi, un baño chiquitito de Sisi, bueno, la ópera de Viena, el Prater y todo lo que es los alrededores del palacio de ella, que se llama Schönbrunn, bueno, ahí pueden empaparse bastante de ella, también con la música de Strauss, porque Strauss componía muchísimo para Sisi, y si no, también pueden googlear. Los cuadros de Sisi más famosos son de un pintor que se llama Franz Winterhalter. Están repartidos por toda Europa. Es el pintor de las reinas de la época. La más linda que pintó era Sisi. Muchos cuadros de ella, cuadros que ella se pintó para su marido con el pelo suelto, como en camisón. No se ve nada, obvio, pero son como sugerentes. Y bueno, eso también los pueden googlear y ver. Y también pueden googlear, si quieren, los escenarios de su infancia en Possenhofen, sus amistades, su amistad con su primo Luis II. Y también si quieren en otro vivo les puedo contar el primo de Sisi, Luis II, que es otro personaje digno de película, que construía castillos basados en óperas. Y otro personaje súper interesante, muy amigo de Sisi, Luis de Baviera. Pero bueno, déjenme en los comentarios de si les interesa algún otro vivo. Y por supuesto cuando salga la segunda temporada de Sisi o la segunda temporada de Crown, que la segunda temporada de Crown ya está anunciada, les prometo comentar más del tema. Muchas gracias y muy feliz fin de semana.